Bienvenidos a La Economía. Protección para los trabajadores que se decidan a hablar contra la inteligencia artificial. Un grupo de programadores de IA de empresas como OpenAI, creadora de ChatGPT, y Google, reclamó el martes el derecho a advertir al público sobre los peligros del software que utilizan. En una carta abierta, los expertos subrayan que la tecnología plantea grandes riesgos para la humanidad. Piden a las empresas que apliquen cambios radicales para garantizar la transparencia y fomentar una cultura de crítica abierta que, en vez de castigar, dé la bienvenida a los empleados y desarrolladores que expresen sus preocupaciones. Si no fuera posible, quieren tener derecho a hacer críticas abiertas y exigir una mayor protección para quienes lo denuncien. Los expertos de OpenAI advierten sobre riesgos graves y animan a los desarrolladores a expresar sus preocupaciones. Ana Nieto, en Nueva York, ¿qué medidas de protección proponen? Rosa, lo primero que te tengo que contar es que los firmantes de la carta sí son empleados y ex empleados de OpenAI, también de Google, DeepMind y de Anthropic, otras dos empresas de inteligencia artificial. Y todos ellos expresan temores que los propios líderes de estas compañías ya han admitido que son riesgos existenciales. Ahora bien, esta carta llega después de que haya habido salidas de personal y cambios importantes en los departamentos de seguridad y control de riesgos. Los firmantes aseguran que las corporaciones tienen muchos incentivos financieros para evitar la supervisión. Y tampoco en Estados Unidos hay un órgano gubernamental de supervisión para una tecnología que no ofrece ni información ni transparencia sobre sus capacidades, sus limitaciones y los riesgos de los programas y de los productos que están poniendo en los mercados. Su propuesta es que solamente los empleados y los ex empleados pueden levantar la voz porque tengan conocimiento de lo que está pasando. Por eso, las empresas no deben prohibir la crítica, deben apoyar la crítica, eso sí, salvaguardando y protegiendo la propiedad intelectual. Tiene que haber una garantía de anonimato a la hora de expresar las preocupaciones, y si todo eso falla y se comparte información de forma pública, se tiene que evitar que haya represalias cuando otros procedimientos hayan fracasado. Una perspectiva realmente interesante, Ana. También la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, deja claro que hay que ser consciente, ¿no?, de los riesgos. ¿Dónde pone el énfasis la responsable de la economía estadounidense? Sí, no es la primera vez que lo hace. En diciembre del año pasado ya habló de lo bueno y de lo malo que puede traer la inteligencia artificial. Yellen va a hablar el jueves en una conferencia sobre estabilidad financiera en Washington, y algunos medios han obtenido ya acceso a su discurso, en el que va a hablar de los beneficios, como por ejemplo en la atención al cliente, en la lucha contra el fraude, pero también va a hablar de la opacidad y la complejidad de los modelos que se usan en inteligencia artificial, lo cual crea problemas. Crea problemas, por ejemplo, para los reguladores, que van a ir a ciegas a la hora de supervisar a las compañías que utilicen estas tecnologías. Y también, si hay una fuerte interconexión y se confía masivamente en los mismos datos, se puede llegar siempre a un mismo resultado. Y eso es peligroso. Por ejemplo, un dato económico puede llegar a la conclusión a los inversores a que inviertan en una determinada empresa o en un determinado tipo de bonos o en una determinada divisa, lo cual significaría que habría una dislocación en el mercado al haber una inversión masiva. Es algo que cambiaría muchísimo a los mercados internacionales. Desde luego, muy buen ejemplo, Ana, y bueno, un tema del que seguiremos hablando sin duda durante mucho tiempo. Gracias por las informaciones. Sí, sin duda. Gracias. Más de la mitad de los argentinos son pobres actualmente. Según una encuesta de la Universidad Católica Argentina, la tasa de pobreza ascendió a 55,5% de la población en el primer trimestre. Son 10 puntos más desde que ascendió el actual gobierno. Quienes ingresaron en la franja más vulnerable no pueden acceder a alimentos básicos. La inseguridad alimentaria afecta al 20% de los hogares. Voluntarios de la ONG Amigos en el Camino se preparan para ayudar una noche más en Buenos Aires. Sopa y productos de higiene para los sin techo, que cada vez son más numerosos. En la capital argentina hay más de 4.000 indigentes, un 15% más que hace un año, según las autoridades municipales. Pero la asociación no solo se ocupa de los sin techo, sino también de personas como Francisco. Yo soy un tipo que laburo, pero no llegás a fin de mes con la plata. Y la verdad que los gobernantes no se están acordando mucho de la gente de la clase media para abajo.
Porque vos fijate, yo pagaba 1.100 pesos de luz en el mes de noviembre, hoy pago 12.000, o sea, aumentó 1.000 por 1.000. El agua pasa lo mismo, con los impuestos está pasando lo mismo. Cada vez más argentinos deben decidir si gastar su dinero en el alquiler o en comida. El 18% de la población tiene que elegir entre una de las dos cosas, según la Universidad Católica Argentina. La gente es muy variada. Viene gente del barrio que necesita tomarse algo, merendar. También viene gente que pasa con un vehículo, un taxista que para también porque nos comenta que antes podía y ahora no puede gastar dinero en eso. La ayuda a miles de comedores sociales se congeló cuando el ultraliberal Javier Milei asumió el cargo en diciembre y se propuso atajar la corrupción en el sistema social. Como consecuencia, miles de kilos de leche en polvo quedaron retenidos durante varios meses en almacenes gubernamentales. Todo un escándalo, ya que la fecha de caducidad está a punto de cumplirse. Ahora es el ejército el que reparte los alimentos a los más necesitados. Y vamos a ampliar detalles con nuestro compañero, el economista Alejandro Rebosio, en Buenos Aires. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. La pobreza alcanzó el nivel más alto en 20 años en Argentina. ¿Por qué no deja de aumentar desde que asumió el presidente? ¿Y cuáles son las propuestas de Milei para acabar con este, digamos, problema estructural del país? La pobreza ha aumentado porque inicialmente, en el mes de diciembre, hubo una fuerte devaluación del peso y que impulsó la inflación, que ya era alta, pero ahora está en este momento en 289% anual. Después la inflación, después de diciembre, fue bajando la inflación mensual, pero todavía sigue siendo alta y además los salarios no han aumentado a la par de la inflación, por lo tanto se ha perdido poder de compra. Además, esa devaluación inicial ha provocado una caída del consumo y una caída de la actividad económica, y esa caída de la actividad económica ha llevado a despidos en las empresas privadas, que se suman a los despidos que adopta el gobierno en el sector público para hacer su ajuste fiscal para reducir la inflación. En definitiva, todo eso ha llevado a un aumento de la pobreza. El gobierno lo trata de contrarrestar, ¿cómo? Bajando la inflación, con ese fuerte ajuste fiscal y planeando desregulaciones para a futuro alentar una recuperación de la actividad económica. Mientras tanto, aumenta así el subsidio a algunas familias para atender sobre todo la emergencia alimentaria. Bueno, y hablando de despidos, Alejandro Milei anticipó hoy un despido de 50.000 funcionarios más y amenazó con vetos si la oposición rompe el equilibrio fiscal. ¿Nos puedes explicar un poco mejor a qué se refiere el presidente? Así es, en el Latin Economic Forum, ante empresarios argentinos, lo que prometió es que no va a cejar en su objetivo de lograr el déficit fiscal cero, que ha logrado en los primeros meses de gobierno y que quiere continuar manteniendo. Para eso va a profundizar los despidos de empleados públicos, ya despidió a 25.000, dijo hoy, y va a despedir a otros 50.000, y también va a mantener paralizada la obra pública y va a vetar todo tipo de leyes que ha pactado la oposición, los distintos partidos de la oposición. Por ejemplo, ayer la Cámara de Diputados aprobó un aumento de las jubilaciones que ahora debe tratarse en el Senado, y si llega a convertirse en ley, bueno, Milei prometió vetarlo. También planea vetar otros intentos de diputados opositores, por ejemplo, para aumentar el presupuesto de las universidades públicas o aumentar el salario de los maestros en las escuelas primaria y secundaria. Muchísimas gracias, Alejandro, por estos detalles. Gracias a ustedes. El Banco Central Europeo advirtió recientemente del alto endeudamiento de varios países de la Unión Europea como Francia e Italia. Esto ha hecho que muchos se pregunten si los países del bloque no están gastando demasiado tras haber aumentado sus presupuestos de defensa por la guerra de Ucrania y realizado las inversiones necesarias para cumplir con sus objetivos climáticos. Standard & Poor's rebajó la nota de la segunda economía de la Unión Europea un escalón, de AA a AA-. La agencia calificadora de riesgo teme por el nivel de deuda de Francia y prevé que su factor de relación con el PBI suba. Francia busca recortar su gasto público con reformas, algunas controversiales, como subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Pero esto no es suficiente. Francia es uno de los países de la UE con mayor nivel de deuda en relación al PBI, solo por detrás de Grecia e Italia. España y Bélgica cierran el top 5.
con 3 de sus mayores economías generando más deuda de lo que producen, Europa podría tener pronto un problema. La mayoría de los gobiernos de la Unión Europea tendrán poco espacio para maniobrar en términos de gasto total, porque si el pago de la deuda es demasiado alto en los presupuestos públicos, deberán recortar el gasto o subir los impuestos. Y ambas medidas son impopulares. Los países europeos tuvieron que aumentar su gasto debido a la guerra en Ucrania, incrementando su presupuesto de defensa y debiendo pagar más por la energía. Mientras, Estados Unidos gastó miles de millones en proyectos de energía y contra el cambio climático con su ley para reducir la inflación, ofreciendo subsidios a empresas que invierten en tecnología verde. Algunos expertos creen que, para mantenerse competitiva, la Unión Europea debería elevar su deuda por encima del estándar actual, que la limita a un 60% del PBI. La deuda pública de Estados Unidos es del 140% y la de Japón de más del 200% de su PBI. Un ratio del 60% es muy bajo. Los países podrían mantener un ratio más alto del 100% de su PBI sin arriesgar una subida aún mayor o una crisis fiscal. El temor al aumento de deuda en Europa parece de momento infundado. Y a pesar de bajar la nota crediticia de Francia, Standard & Poor's mantiene una previsión estable para la segunda economía del continente. Y con esto llegamos al final de la economía. Gracias por elegirnos y hasta una próxima ocasión, si así lo desean.